Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Marincho Tapia, director del grupo Inti Aymara de la ciudad de Iquique. Y hoy les vamos a contar un poco de nuestra historia. Inti Aymara nace por allá por el año 1987. Luego de que en lo personal fuese integrante del grupo Carichal y viendo la posibilidad de armar un grupo con un estilo y un sonido propio, nace la idea de esta agrupación. Ya llevamos muchos años, en la cual han pasado muchas generaciones de músicos por el grupo, siendo quien les habla quien se ha mantenido en el tiempo. El estilo nace primero, como todos los grupos, haciendo algunos covers, pero a poco andar nos damos cuenta que somos capaces de componer y además de poder tener dentro de nuestro repertorio música netamente andina, de rescate, y también música con inspiración aymara de nuestra creación. Bueno, la propuesta musical es netamente música andina y nos identifica mucho por nuestra raza, la cual llevamos muy dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra sangre. Con el uso de instrumentos netamente de la región del altiplano de Tarapacá, tratamos de ser un poco la voz de nuestro pueblo aymara. En lo personal, la música para mí es mi vida, mi razón de levantarme todos los días. El poder crear y componer me hace vital. Bueno, como agrupación musical hemos podido participar en diversos festivales folclóricos, tanto nacional como internacionalmente. Destacamos la participación en el país de Perú, Ecuador, Paraguay, y también hemos podido acompañar musicalmente al conjunto folclórico de la Universidad Arturo Prat en el país de México y también Italia. En cuanto a participaciones en festivales de competencia, recientemente en 2020 pudimos participar en el Festival de Osorno de la Leche y la Carne, donde tuvimos un premio de mejores intérpretes. Así como también en el 2018 pudimos participar en el Festival Limache Vive Folklore, donde pudimos obtener un segundo lugar. Básicamente nuestro grupo basa su ejecución en el respeto y la revalorización de la cultura andina. En ello podemos rescatar que tratamos de interpretar los instrumentos de manera correcta, con creaciones nuevas y también ser un exponente de este tipo de música y ojalá algún día llegar a ser un producto de exportación. Desde el punto de vista emocional, todos los integrantes de nuestro grupo tienen algún tipo de raíz con nuestros pueblos. Hay otros que hemos ingresado o hemos conocido este hermoso mundo de lo que es la cultura andina, y con ello nosotros hemos tratado de ser fieles exponentes de lo que son
las tradiciones y las culturas andinas. Por la parte emocional, claro que cada uno expone o traduce sus emociones a través del canto, a través de la ejecución de sus instrumentos y como lo hace también nuestro director a través de sus hermosas letras. Bueno, en ese aspecto, a través de la investigación, de la creación constante, la cual mantiene viva la llama de vida de nuestro grupo, lo cual no es fácil, ya que a veces no existen los escenarios para poder mostrar las creaciones. A pesar de eso, hemos logrado llevar algunos conciertos acá en el norte de Chile y a través también ahora de las redes sociales. Nuestro último trabajo, que lleva por nombre Tierra del Sol, fue lanzado a través de las redes sociales el año 2020. El tema central del mismo nombre, Tierra del Sol, fue nominado a los premios Pulsar 2021 con la categoría Difusión de los Pueblos Originarios. Este álbum, Tierra del Sol, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, así como también en todas las redes sociales. Tenemos disponible el material para que lo puedan disfrutar. Quizás más azul, junto a la tierra ancestral aprendí de la verdad de mi pueblo aymara. Y escuchando al viento silbar, como si fuera una flauta de pan, el triste canto de la soledad que se ha quedado dentro de mi ser. Canto. Visiten nuestra página web, intaymara.cl, y cualquier cosa ahí pueden encontrar nuestra historia, quiénes componemos el grupo, quiénes somos y qué otro tipo de material tenemos ahí a su disposición. Y sufro por no estar ahí en la Tierra del Sol. Bueno, amigos de Casa Amarilla, llegó el momento de la despedida, sin antes decirle e instarlos a que puedan visitar nuestra página web y ver mucho más del trabajo de Intaymara. La música andina es una música que está viva y vigente.